Muy buenos días amigos desde Son La. Como ustedes vieron ayer en el video anterior, llegamos a este rincón de Vietnam. Hoy nos esperan 3-4 horas más de recorrido en moto hasta llegar a un lugar que se llama Mu Cang Chai. Es uno de los lugares más espectaculares del norte de Vietnam, por esto estoy muy emocionado para lo que nos espera el día de hoy. Antes de irnos de Son La, quería dar una vuelta por acá porque me parece una ciudad bastante interesante. Nos sorprendió mucho ayer cuando llegamos. Vamos a ver qué hay al mercado local, por ejemplo. Son La es el hogar de 12 grupos étnicos y el mercado es el mejor lugar para verlos convivir. Entre ellos destacan los Thai, siendo la mayoría en la región. Las mujeres se reconocen por sus característicos moños altos y sus blusas de seda ajustadas con botones de plata. Al norte de Vietnam hay unas comunidades que todavía comen carne de perro. Caminando por acá también vi unas patas de perro asadas. No quiero juzgar, no quiero hacer polémica, cada uno come lo que quiere. Son sus costumbres y ya. Nosotros en Italia comemos carne de conejo, que de pronto para ustedes es un animal doméstico, un animal de compañía. Así es. Y caminando acá en el mercado, una niña nos vio, se acercó y nos regaló un dulcecito saludándonos. Qué hermosura, qué ternura. Ahora vamos al hotel, empezamos a empacar y nos vamos. Bueno, ahora sí estamos listos para empezar el día. La región de Son La es una de las provincias más extensas y subestimadas del noroeste de Vietnam. Para un viajero en moto es una zona de transición perfecta entre la llanura de Hanoi y las altas cumbres de las provincias fronterizas. Son La se caracteriza por una topografía accidentada con valles profundos y altas mesetas. Afortunadamente, por ahora, las carreteras están en buenas condiciones. No hace demasiado calor y las nubes nos protegen del sol abrasador. Durante algunos kilómetros la ruta se vuelve empinada. Nuestra pequeña dos ruedas casi no lo logra. Estábamos tan concentrados en estas pendientes que olvidamos filmar. Bueno, logramos terminar la subida, todo en primera. Pero como fueron 2-3 kilómetros de pura subida. Ahora empieza la bajada. El río Da cruza la provincia y es el responsable de uno de los proyectos de ingeniería más grandes del sureste asiático, la represa de Son La, la central hidroeléctrica más grande de Vietnam. Con el paso de los kilómetros, las nubes se vuelven cada vez más grises. Empezó a llover. Paramos por acá un rato, esperando que escampe. Afortunadamente la lluvia duró solo unos minutos, dándonos la oportunidad de detenernos un momento a observar los ritmos de la vida local. Aquí es la temporada de la cosecha de maíz. El maíz es el motor económico y el símbolo de supervivencia en las tierras altas. A diferencia del arroz, que requiere valles planos y mucha agua, el maíz crece en el suelo seco y rocosos de las laderas. Desde agosto hasta octubre, las casas de madera de las aldeas están literalmente cubiertas de maíz. Para secarlo al sol, lo cuelgan de los techos y lo extienden en los patios. Durante los siguientes kilómetros la carretera se vuelve plana y pasamos a través de alfombras de campos cultivados que dibujan geometrías hasta donde alcanza la vista.
y luego finalmente aparecen ellas, las increíbles y pintorescas terrazas de arroz que descienden suavemente por las laderas de estas montañas. Amigos, por fin, después de miles de curvas, subidas, bajadas, llegamos al área, una de las áreas más bonitas de Vietnam para conocer las terrazas de arroz. Mucang Chai es la obra maestra absoluta de la ingeniería rural y de la belleza paisajística de todo Vietnam, y probablemente es también el lugar más fotogénico de todo el país. Estas terrazas de arroz han sido declaradas Patrimonio Nacional. Fueron talladas a mano a lo largo de los siglos por las etnias Hmong, quienes transformaron montañas casi verticales en una escalera infinita hacia el cielo. Es un panorama que te hace soñar despierto y que te transmite mucha serenidad. Es un lugar fuera del mundo, que parece suspendido en el tiempo, en una dimensión propia. Los niños están, como siempre, curiosos por el dron. Me encanta compartir estos momentos con ellos. De mi infancia recuerdo muy bien las pequeñas cosas y espero que algún día ellos también recuerden estos instantes de vida compartidos, pues, con un extraño. Ya llegamos al lugar donde nos vamos a hospedar. Este es el cuarto, 2 camas singulares. Este es el baño. Esta es la vista desde la ventana, si se abre. Uy, está dura. Ay, muy extraña esta ventana. Bueno, se abre así. Pero tenemos los cultivos de arroz allá. El aspecto de las terrazas de arroz de Mucang Chai cambia drásticamente durante el año. Te dejo acá al lado un resumen de las temporadas, así que puedas planear bien tu visita a este lugar. No se escucha nadie. Qué paz. Bastante complicado también el día de hoy. Pero bueno, lo importante es que lo logramos otra vez, un día menos. Es duro, no les voy a mentir, es duro llegar hasta acá, pero se merece toda la pena. Y si fuera fácil, uno no sentiría todo esto que yo estoy sintiendo en este momento. Hoy es el 4.º día. Tenemos planeado completar este recorrido en 2 semanas, entonces ya casi vamos por la mitad. Ahora vamos a disfrutar de un bonito atardecer y con ustedes seguimos mañana. Hoy tenemos planeado tomar la moto y perdernos por esas colinas, por esos arrozales, por esas terrazas. Entonces quédense acá porque vamos a ver paisajes increíbles. Y así comenzamos a subir y subir cada vez más alto por las laderas escarpadas y caminos muy poco transitados.
Paramos en una pequeña aldea en el camino. Los más pequeños están en la escuela y miran curiosos a estos dos extranjeros que se han aventurado hasta aquí arriba. Olvidé llenar el tanque de gasolina, pero afortunadamente aquí, como en otras zonas rurales del país, la venden así a orilla de la carretera. Thank you. Thank you. Compramos un poco de gasolina porque nos estamos quedando sin nada. Acá la subida se consuma más, entonces no quiero quedarme atrapado acá en esas montañas. Continuamos bordeando la montaña, estamos literalmente conduciendo entre las terrazas de arroz, mientras nos dirigimos a uno de los tantos puntos panorámicos de la zona. Para entrar acá se paga una pequeña tarifa de 20.000 dong, que serían como 70 centavos. Eso está tan solo que no me lo creo, no me lo creo. Es que todo el mundo se va a los mismos lugares, se van a Sapa, se van a Hayan, porque allá llegan los tours, ¿no? Son lugares que tienen un acceso más sencillo. Acá donde tienes que meterle un poquito más para llegar, esta es la situación. Y menos mal, menos mal. Bueno, ahora seguimos. Hay tantos miradores que es difícil elegir en esta región, pero ahora los llevo a los dos más famosos. Aquí estamos en Mam Soe, un mirador famoso por su terraza de arroz que parece una gran bandeja circular. Para visitar estos arrozales se paga una entrada de 20.000 dongs. También hay señoras que te venden pulseritas, pues nosotros compramos 2. Ahora vamos también a tomar un coquito fresco y un cafecito. Las terrazas de arroz se han convertido en una fuente de ingreso muy importante para las comunidades indígenas de estas alturas. Una de las formas de apoyar su economía es alquilar sus trajes típicos para caminar en un estilo aún más auténtico entre estos arrozales.
está. Vela. Vamos a hacer un pequeño set fotográfico por la Hmong más bonita de Vietnam. Bueno, ahora nos vamos a otro lugar para disfrutar de un hermoso atardecer. Pero antes tenemos que sacar nuestra moto de acá. Ok. Este mirador, chicos, está bien arriba. Es recomendable utilizar una moto un poco más potente que nuestra pequeña 110cc. O también puedes pagar a los locales para que te lleven hasta la cima con sus motos. Hubo un momento en el que el motor estaba bajo tanto esfuerzo que tuve que empujar con los pies para seguir subiendo. Bueno, llegamos acá, sí que hay gente. Miren cuántas motos. Pero bueno, es normal, este es el mirador más famoso de la zona. Pagas el tiquete, entras, a la izquierda está una plataforma, pero si sigues te vas directamente en los arrozales. Y mira esto. Bueno, mis amigos, este es el final de este video. Acá todavía un atardecer impresionante. Este sol está rojo como la sangre. ¡Uy, hermoso! Nosotros nos vemos en el próximo video porque seguimos explorando el norte de Vietnam. Hasta luego, chicos.